Mm, Aprovecho también de decir que se va a sortear un libro que se llama CSU en el arte, que cubre 26 años de actividades de CSU asociadas al arte, entre quienes se conecten a esta transmisión, digamos. ¿Ya? Bueno, yo voy a hablar de algunos trabajos. Y para hablar de esos trabajos tengo que hacer unas precisiones que tienen que ver básicamente con distinguir entre lo que es un programa, un software, un algoritmo, digamos, algo que es relativamente inmaterial, y lo que es hardware, lo que son las instancias materiales en las que ese algoritmo se encarna, por así decirlo, por ejemplo, y se expresa también. Por ejemplo, acá vemos una que corresponde a Máquina Cóndor 1.0, una obra del año 2006, que tiene ya varias versiones, cuatro. Eh, y lo que vemos ahí, digamos, es lo que es este programa que genera poesía. En breve voy a explicar cómo lo hace. Vemos lo que transmite hacia ese letrero, digamos, pantalla publicitaria ubicada en la intersección de las calles Huérfanos, no, eso es Nueva York y Londres, creo, precisamente. Paseo Ahumado. Esto que vemos acá, bueno, esto es la versión 5.0 que está en curso y que no he podido implementar por falta de recursos y que consiste en poner la producción, en poner a la máquina Condor en línea, digamos, de que se pueda visitar desde cualquier computador, de acuerdo obviamente al algoritmo más reciente, que es distinto al del 2006. Bueno, aquí algunas líneas del código de cómo se hace el scrapping, se buscan las palabras en los periódicos. Todo todavía suena difuso, pero lo voy a explicar con mayor, digamos, lo voy a intentar. Ya, esta es la última versión de Máquina Cóndor, la versión 4.0. Se presentó para la inauguración del Centro Nacional de Arte Cerrillos. Y si se fijan, lo que vemos es un monitor de PC que está al medio, una gran estructura constituida por andamio y varios televisores desmantelados, digamos, donde se leen los poemas. Y lo que se lee al centro, en el monitor, en este monitor que vemos acá, es algo que yo voy a leer ahora para que se entienda un poco cómo funciona el programa, cómo funciona la máquina propiamente tal. ¿Ya? Esto se veía, esto es eso, ¿ya? Y estaba puesto ahí para que el espectador entendiera el sentido, digamos, y la causalidad también, o la causa, digamos, de por qué, digamos, podía leer lo que leía en las pantallas. ¿Ya? Entonces eso está explicado ahí y yo lo voy a leer. ¿Ya? Dice, bueno, Máquina Cóndor 2006 en proceso consiste en su versión más reciente de un modelo relacional compuesto por tres operaciones consecutivas que se replican recursivamente y cíclicamente, hay que decir. La primera, búsqueda en tiempo real en 12 periódicos de 333 palabras claves relativas a guerra y economía. B, consulta en línea y análisis de los valores de compra y venta en euros, yuan, yens, libras esterlinas y dólares de divisas de ex colonias africanas del Medio Oriente, de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay, y de recursos naturales importantes para la economía chilena, como el cobre, el oro y el litio. Pensar también incluir el agua, medido por el valor de las acciones de las empresas vinculadas a su distribución, pero no lo dice al final. Y C, que es lo que produce, digamos, los poemas propiamente tales, intercalados de 9 palabras provenientes del léxico de la cirugía, la anatomía y la medicina forense, en la primera estrofa de un memento mori. Este es un género de poesía que te recuerda que vas a morir, básicamente, de un memento mori, digo, de Luis de Góngora, que se llama La ambición humana, que fue escrito en 1623. La disposición de esas 9 palabras depende de las búsquedas y del análisis económico expuesto en los puntos 1 y 2. Estos poemas mortuorios, pues son, digamos, las escenas que los poemas describen son asociables a una autopsia, por ejemplo, a una disección o a una lección de anatomía, etcétera. Por eso digo, estos poemas mortuorios responden a relaciones de causa y efecto, donde se conjugan, de nuevo, la guerra con la economía, el bios con la polis y con el logos. Finalmente había una nota, no hay una nota, cual el mundo se expresa por medio de una obra
que se alimenta de los hechos del mundo filtrados por los periódicos, nunca neutrales ni objetivos, y los datos duros de la economía. El poema no es solo una estrofa, sino todos los datos sincronizados al unísono, que, por lo demás, son lo único que lo hace posible. Es decir, lo que tenemos aquí es una proposición sobre poesía, básicamente. Bien, volviendo a esto, voy a hablar de un pequeño agregado que le hice, y que no tiene tanto que ver con el algoritmo, sino que con algo que se llama panoptismo, es decir, algo que tiene que ver con las tecnologías de la vigilancia, que están siendo, bueno, que están sufriendo además un desarrollo feroz en el contexto de la pandemia, digamos, sobre todo en China, donde han, digamos, si tú salís, violáis tu cuarentena o te persigue un dron con un altavoz, funándote, con toda la gente en la calle, diciéndote que vuelvas a la casa. Y por eso, si se fijan ahí arriba, en la parte superior, está esta pequeña camarilla. Y esa camarilla le permitía al espectador verse a sí mismo viendo la obra, leyendo los poemas. Ese soy yo, digamos. Es decir, un espectador cualquiera. Volvamos ahora a la parte material, a las distintas materialidades que la obra puede tener. Bueno, esta es la versión 1.0 del año 2006, que se expuso en la Galería Gabriela Mistral, y que estaba conformada por 4 núcleos. Este es el primer núcleo. Los 2 primeros núcleos eran unas, podríamos llamarle esculturas o instalaciones. La que vemos acá está conformada por 90 televisores de 5 pulgadas, 5,5 pulgadas para ser más preciso, desmanteladas, 3 letreros alfanuméricos LED arriba, un impresor Oki 320, un monitor de PC, y al costado lo que vemos, un computador, digamos, o un artefacto, una máquina construida con componentes de PC, pero con algunas particularidades que no se encontraban en el mercado en ese momento. Eso también lo vamos a ver después. Acá vemos una vista frontal del mismo objeto, donde se ve, bueno, el monitor que a los pies de la máquina muestra el algoritmo de la versión 1.0, que no tiene mucho que ver ya con el actual. Por acá atrás podemos ver una impresora que imprimía los versos que el sistema iba generando, queriendo yo con ello también generar un contrapunto entre lo impreso, la palabra escrita, la grafía, y lo impreso en pantalla, que tenía una duración efímera, solo duraba 3 minutos con 26 segundos, ¿ya? Por lo tanto, era como generar, alegóricamente, metafóricamente, por cierto, un contrapunto entre la palabra hablada y la palabra escrita, ¿ya? Aquí vemos el trabajo de la impresora, digamos, cómo va tirando los poemas. Acá vemos el algoritmo de la versión 2006, que es mucho más simple porque no tenía este componente de análisis económico de valores de divisa, ni tampoco de valores de materias primas, que sí está en la versión 2016, sino que meramente se limitaba a buscar palabras claves relativas a economía y guerra y distribuirlas de modo aleatorio, digamos, pseudo aleatorio realmente, en una de cuatro posibilidades. Se los voy a mostrar así, miren. Acá, por ejemplo, vemos que, si se fijan, hay una línea blanca, ¿eh? Esa línea te muestra qué palabras se están insertando en el poema que podemos ver arriba, ¿ya? Si te fijas, el poema en el poema, digamos, hay 9 palabras que cambian, por eso hay 9 columnas que son visibles ahí, ¿ya? Pero cada columna está subdividida, cada columna tiene 16 palabras, donde hay 4 categorías, y cada una de esas categorías tiene 4 palabras. Pues bien, a cada palabra clave que se iba encontrando le correspondía una de esas categorías, lo que en la versión 2016 decidía, digamos, qué palabra concreta se usaba. De las 4 posibles era este análisis económico que expliqué recién. En la versión 2016 esa decisión se tomaba aleatoriamente, al azar, lo cual a mí me tuvo muy molesto mucho tiempo, y también muy necesitado de encontrarle una solución. Entonces encontré esta solución, que era el análisis, digamos, de las monedas y de las materias primas, que es un criterio que es relevante, que está asociado a las guerras que son económicas, como todos sabemos, digamos, y que por supuesto producen muertes, autopsias, digamos, vísceras, qué sé yo. A propósito de vísceras, tenemos acá vísceras pero electrónicas, y acá lo que vemos es el aparato que tuvimos que construir
para que este computador, digamos, se comunicara con la impresora OKI 320, que imprimía estos formularios, digamos, de papel continuo, son unos papiros egipcios, pero posmodernos, digamos. Bueno, una tarjeta de red, la conexión con los tres displays alfanuméricos, pero sobre todo la conversión de señales digitales en señales análogas, que permitía que los poemas se desplegaran en televisores, que como sabemos son, aquí otra vez vemos el contrapunto, son aparatos análogos. Y estos son los puertos. En estos puertos lo digital se transformaba en análogo y en este caso incluso en coaxial, pasaba a cable coaxial. Si se fijan acá tenemos cables RCA y los cables RCA son los que se conectan con las teles chicas, destripadas, desarmadas, las de 5,5 pulgadas. Pero estos coaxiales se conectan con estas teles, que son unas teles que se ven un poco grandes aquí, por una razón que desconozco. A ver, lo vemos acá, con estas teles, sí, que además agradezco públicamente, no es muy sabido, pero estas teles me las prestó un gran artista chileno que se llama Bernardo Yarzún. Bueno, estos cables coaxiales que vemos aquí iban a dar a estas teles, que eran teles a color descalibradas. ¿Qué producía eso? Eso le agregaba, digamos, y ya estamos hablando del segundo núcleo, que es la segunda escultura, digamos, siendo la primera siendo esta la primera, ¿no es cierto? Bueno, tenemos aquí el segundo núcleo, la segunda escultura, y eso le agregaba un problema pictórico, pues al estar todas esas teles recolectadas por Bernardo, además en el mercado persa, digamos, todas descalibradas, al recibir una señal monocroma, esta siempre cobraba un color, si se fijan, y los colores eran diferentes. Entonces se generó ahí un problema también pictórico bien bonito. Yo soy un gran veedor de pintura y conocedor también de historia de la pintura. Bueno, vemos aquí algunos, como pueden ver, la prosa es bastante cruda, digamos, amerita llamarlos poemas mortuorios, o viscerales si se quiere, cosa que se refleja también en la disposición de los cables. Parece una neurona eso, fíjense cómo están puestos esos cables. Acá también se ve más. Ahí también se produce alguna cita a la pintura quizás de Jackson Pollock con los cables, ¿no? Una cuestión, son cosas que van surgiendo, y para las cuales hay que tener capacidad de asombro, que van surgiendo en la producción, en el proceso. Ya, vámonos entonces al tercer núcleo, que es esta pantalla publicitaria en el espacio público. Esta pantalla publicitaria en el espacio público yo la puedo usar porque la Galería Gabriela Mistral en ese momento publicitaba sus exposiciones ahí. Entonces yo le dije a la Claudia Saldívar, que era entonces la directora de la galería, ¿por qué en vez de hacerle propaganda a la muestra, no usamos esa pantalla, ese espacio, digamos, como una pantalla más, como un televisor más? Y por supuesto Claudia accedió, digamos. Y también accedió la empresa que era dueña del letrero, lamentablemente solo por unos días, porque después no le gustaron frases como estas: tejido no solo no rectal, más séptica supuración tumefacta, lo que la anidación al sedante aún le niega que era eclíptica, que a sus sacramentales guarde. Bueno, cosas que en el doctor se toleran, al parecer no se toleran tanto en el espacio público. Acá esta otra imagen muestra un poco mejor, digamos, lo que ocurría en el núcleo 2. Lo divertido es como las teles tenían además todos los cables. Hay un corte, es un poco intermitente la señal aquí, es un poco intermitente. Las redes están sobrecargadas, están saturadas, digamos, las pobres redes. Bueno, entonces, retomando un poco el hilo, voy a reiterar la idea esta de que tenemos una máquina generando poesía que se encuentra en este módulo, en este núcleo, en este primer núcleo ya, y que transmite esa poesía hacia un segundo núcleo, que es hacia un tercer núcleo, que es y finalmente hacia un cuarto núcleo, que es una página, www.maquinacondor.com. Eso con respecto a la versión 1.0 de la máquina, que como les decía, carecía de los componentes analíticos que tenía la versión 4.0, refería, digamos, a los valores de compra y venta
de divisas, unas en relación a las otras, generalmente en relación de colonia a colonizado, y también los precios de compra y venta de los recursos naturales. Bien, aquí tenemos una versión 2.0 que se presentó el año 2012 en Berlín, en Alemania, en el, ¿cómo se llama? Bueno, bastante, NGBK, Kunstraum Kreuzberg, Britannien. Ahí se presentó una exposición que era sobre el lenguaje. Por lo tanto, no fue problemático presentarlo en castellano. Lo primero que le pregunté a las curadoras fue, bueno, me piden este trabajo, pero está en español, y ¿quién lee español en Berlín? Pues bien, me dijeron da lo mismo, y cuando llegué realmente me di cuenta que así era, porque habían cosas en árabe, habían cosas en chino, habían cosas en coreano, en japonés, etcétera, etcétera. Lo que aquí yo hice fue desmaterializar la obra y reducirla a una proyección luminosa de un proyector conectado a un computador, a su vez conectado a internet. Pero además, y esto cuesta verlo, digamos, una foto tan pequeñita, pero se ven las búsquedas y al mismo tiempo se ven los poemas, ¿ya? Se ven ambas operaciones en una. Esta vendría siendo la versión 2.0. Esta es la 3.0, que se ve mejor acá. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí lo que ocurre es que se producen algunos cambios. En primer lugar, las palabras, el verso de Góngora desaparece y lo que se combina son fragmentos de una obra que se llama Mundus Subterraneus, de un intelectual jesuita que se llama Athanasius Kircher, y que sostenía, digamos, que el cuerpo humano y la tierra eran en el fondo ambos un organismo vivo, holísticamente comprensible, estudiable. Entonces, y esto ocurrió con ocasión de que se encontraban unos libros de Kircher en la Biblioteca Nacional y se me invitó a participar de esa muestra. Entonces dije, bueno, voy a adaptar esta máquina a esta muestra. Y lo que hice entonces, dije, ya, voy a trabajar con esta obra, Mundos Subterráneos, de Athanasius Kircher, pero además voy a trabajar con un sismómetro, ¿ya? Con un sismómetro. Entonces, finalmente las ondas telúricas eran las que decidían, en conjunto con las búsquedas de las palabras clave relativas a economía y guerra, digamos, eran las que decidían qué fragmento de mundos subterráneos aparecía impreso en pantalla. Aquí se pueden ver las ondas telúricas y que no tienen que ver tanto con el peso como con la fuerza que se ejerce al pisar. Por ejemplo, un cabro chico puede pisar con mucho más fuerza que un gigante, digamos. ¿Ya? Esto era medido en realidad por el sismómetro que se ve más atrás. Acá vemos, bueno, vemos el objeto general, por así decirlo. Acá vemos el momento en el que el programa se encuentra buscando las palabras clave en los periódicos. Estas imágenes muestran lo mismo. Esta también. Y acá vemos, digamos, acorde en el fondo al alto que alcanza la línea relativa, que es la que mide la pisada, digamos, qué fragmento se toma, digamos, estando estos fragmentos también asociados con determinadas palabras y no con otras, por afinidades temáticas determinadas, digamos, a priori, y aparecían frases como estas, digamos, que como que vienen a respaldar, que son de Kircher y que vienen un poco a insertarse en... Dice, la corriente de aire evita que se extinga el fuego y que el agua se pudra o se hiele. Tenemos esta otra. Los alimentos de la naturaleza que Vulcano cocinó con largo trabajo en la gran cocina situada en los receptáculos de los antros se distribuyen de modo conveniente a todas partes por unos canalillos que son como las venas de un gran cuerpo. Bueno, a ver, hay como un renacer de este tipo de epistemología justamente en el contexto, bueno, de lo que es la crisis medioambiental, de lo que es el antropoceno que plantea Latour, etcétera, digamos. Que hay que tomarlo, por supuesto, en términos, hay que tomarlo al pie de la letra, porque yo en los holismos la verdad es que no creo mucho. Hegel creo que fue el último en creer en esos holismos y generando una serie de predicciones que no se cumplieron mucho. Voy a leer un poco también un texto que sintetiza todo esto. Dice, en 2012, Máquina Cóndor fue conectada a un sismómetro de manera que la prosa generada comenzó a depender de una doble coyuntura. Las palabras buscadas y ranqueadas en los periódicos y las ondas telúricas producidas por la presencia del espectador y también de la Tierra, siempre inquieta. Adicionalmente, las palabras de la cirugía, la anatomía y la medicina forense
insertas en la matriz gongorina fueron reemplazadas por fragmentos completos extraídos de la obra póstuma Mundus Subterraneus de Athanasius Kircher, donde se sostiene que la Tierra es un organismo vivo y se lo compara con el cuerpo humano. La máquina propiamente tal, es decir, el objeto, se compuso de una vitrina, un servidor, componentes de PC, 2 sismómetros y 2 monitores de 17 pulgadas desmantelados. El lugar fue la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago de Chile, donde además se encontraron, bueno, algunos libros de Athanasius Kircher, originales de Kircher, digamos. Ya, ahora paso a este segundo trabajo, que se llama Máquina de coser. Máquina de coser, que empezó a existir en el año 2009, pero que igual que Máquina Cóndor considera una obra en proceso, en desarrollo permanente, es un experimento de inteligencia artificial en forma de chat que aprende y modifica su comportamiento lingüístico de acuerdo al uso que el público le da, y que además al usar la máquina la va programando, la va configurando, incluso sin querer, sin darse cuenta. Es un poco sui generis, es decir, inteligencia artificial es, digamos, es una forma muy simple de aprendizaje en la que esta máquina tiene, pero es, ¿ya? Y en ese contexto voy a también leer, dice, Máquina de coser, 2009, en curso, es un sistema interactivo en forma de chat conectado a una impresora y a una máquina de coser. La impresora imprime la totalidad de los diálogos, la máquina de coser borda solo fragmentos. El chat funciona de la siguiente manera. En el inicio, la máquina posee una base de datos estática, constituida por 5 corpus autorales: la Biblia, las obras completas de Marx, de Freud, de Nietzsche, y una base de datos de noticias que cambian a diario. A esta última, en realidad, cabe llamarla, digo yo aquí, no estática, sino que más bien dinámica, porque cambia. Bueno, el espectador puede formularle a la máquina preguntas relativas al corpus que desee, al corpus de obras que desee, mediante una simple selección. El programa responde buscando las palabras contenidas en la pregunta en el corpus escogido. Puede, por ejemplo, buscar cosas conteniendo las palabras existe y Dios en la Biblia, en el Capital, o en la genealogía de la moral. Esto depende de la elección de quien conversa con la máquina, por supuesto. Un ejemplo de este procedimiento es el siguiente: leo un diálogo. La máquina le preguntaba a la persona ¿cómo te llamas? Y la persona respondía. Muchos respondían groserías, en fin, respondían lo que quisieran en realidad. Pero aquí una persona llamada Connie dice, ¿qué piensa Dios? Y la máquina le dice 11, luego piensa, Dios lo olvida. Este ejemplo está mejor. Una persona que se llama Gina dice, ¿quién es la reina del cielo? Y la máquina de coser le responde, la reina del cielo es Ishtar, la diosa asirio-babilónica del amor, venerada en Canaán con el nombre de Astarte e identificada con el planeta Venus. Gina replica, ¿me puedes proteger desde tu ser, desde tu inteligencia artificial? Máquina de coser responde, algo altiva, ella es más alta que el cielo, ¿qué puedes hacer tú? Es más honda que el abismo, ¿qué puedes entender? Bien, esto es un truquito, y el truquito que funciona así. La última respuesta se explica porque la máquina disponía una lista de conjugaciones del verbo ser. Fíjense, ¿quién es la reina del cielo? La reina del cielo es. Entonces, disponía de una lista de conjugaciones del verbo ser en su base de datos, lo cual le permitió asociar ser y es lo que vimos en la respuesta la que tuvo además mucha suerte, digamos, anterior. Pero la finalidad no es esa, porque la máquina no se conforma con divertir o asombrar, sino que pretende además reflejar la condición esencialmente dinámica de los lenguajes naturales. Los lenguajes naturales son los lenguajes que hablamos nosotros, el inglés, el español, el castellano, el chino, qué sé yo. Por eso, en alguna parte del diálogo, el programa, que funciona en base a preguntas y respuestas, le devuelve su pregunta al espectador. Le pregunta, por ejemplo, si existe Dios, o qué es lo que es Dios. También puede preguntarle a un tercero lo que ha preguntado otro. Veamos dos ejemplos. Máquina de coser le dice a alguien, ¿qué es Dios? Y Rosenda responde, nada. Días después se le pregunta lo mismo a un espectador que se hace llamar Ronaldísimo. Máquina de coser, ¿qué es Dios? Ronaldísimo, la nada. Como vemos, digamos, cuando una pareja de palabras se repite una cierta cantidad de veces en la respuesta del público que ya ha usado la máquina, se empezará a usar esa combinación, se crea una aleación, por así decirlo, funcionan como atractores que quedan pegados, como por magnetismo, y se empieza a usar esa combinación en lugar del motor de búsqueda que haciendo un análisis, digamos, estadístico de palabras y de correlaciones entre palabras respondía buscando en el texto. Entonces empieza a adoptar las verdades, por así decirlo, las verdades de los espectadores,
y a reemplazar las verdades de los textos, digamos, o del acople entre esos textos y el análisis y el algoritmo analítico de la máquina por las respuestas de la gente. Entonces se produce esto. Máquina de coser, en un diálogo, digamos, que pillé, dice, ¿quieres descoser la palabra de Dios? Y Alejandro responde, sí. Máquina de coser le dice, negra tu pregunta o comentario. Alejandro le dice, Dios sí existe. Y máquina de coser le dice, nada. Es decir, máquina de coser aprendió de Ronaldísimo y de Rosenda. De esta manera, la base de datos dinámica hace depender sus respuestas y su verdad del uso que recibe por parte de los espectadores, que al interactuar con ella y sin saberlo, la están programando por lo demás y configurando constantemente. Juego de lenguaje y forma de vida se condicionan y se retroalimentan el uno al otro de forma paralela. Así la máquina y su cibernética fungen como un espejo temporal y finito de todos y de nadie. Finalmente, en un segundo monitor se puede leer el siguiente texto de manera permanente, que era una especie de manifiesto. Veamos algunas imágenes de la máquina. Aquí vemos a un señor interactuando con la máquina, aquí vemos a unos jóvenes también interactuando con la máquina. Digamos que materialmente tenemos una máquina de coser conectada al sistema, que borda fragmentos de textos, en realidad pica sobre una cinta de papel, pudiendo haber bordado perfectamente fragmentos del diálogo. La impresora que vemos al fondo imprime el diálogo completo. La pantalla que está más cerca de nosotros muestra el chat, y la otra pantalla, la que está más lejos, muestra un manifiesto que por una cuestión de tiempo, sí, no, prefiero, sí, lo voy a leer. Dice, el objetivo de esta máquina de coser es llegar a ser una máquina dialógica que, mediante el uso inicial del algoritmo empleado para las respuestas extraídas de las palabras del índice mediante un motor de búsqueda por una parte y del determinismo de la respuesta preprogramada por la otra, haga emerger lentamente, o no tanto, patrones colectivos de respuesta frente a diversos estímulos en forma de chat. Vamos a poner aquí una foto de mi amiga Melania Lynch interactuando con la máquina. Así se incorpora un principio de causalidad dinámico y emergente a una obra de arte que no termina nunca de constituirse, igual que el mundo. Su título está referido a uno de los paradigmas del arte de vanguardia, el azar. Es una cita a Lautréamont, bello como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disecciones. Entonces, si una de las consignas de los movimientos históricos de vanguardia fue oponer fragmentación a orden, lo que me interesa oponerle a este dechado vanguardista es la coemergencia de patrones de ese mundo fragmentado. Este parece ser algo más o algo menos que una suma de fragmentos inconexos. Lo único probable parece ser la formación permanente de estructuras relacionales, a veces efímeras, a veces insoslayablemente singulares en su diferencia, a veces más persistentes, pero difícilmente eternas. Ese es el gran problema de las religiones. Eso parece ser un fenómeno que no solo afecta a las artes visuales ni a las ciencias humanas y sociales, sino también a las ciencias naturales. ¿Cómo es que emergió la vida, el universo y lo orgánico de ese caos inicial llamado el Big Bang? ¿Cómo de una red neuronal emerge un pensamiento o un sentimiento? Pues bien, tenemos el privilegio de disponer de un mini universo para poner a prueba estas intuiciones. Ese mini universo es la conjunción entre lenguaje natural y las personas que usan esta máquina. En el lenguaje ordinario, los patrones son fácilmente legibles por cualquier espectador común y corriente, y además expresan con mediana claridad estados mentales como sentimientos, pensamientos, deseos y creencias. Eso es lo que decía entonces en esta pantalla. Todo muy, digamos, arraigado un poco en estéticas un poco retro, digamos. Acá tenemos a la máquina de coser en acción, bordando palabras, en realidad picando una cinta para ver. Esto fue una tontera, porque puede haber puesto perfectamente a alguien a cargo de cambiar los hilos y hubiese tenido cintas de género con bordado, hubiese sido más bonito. Ahí se ven, digamos, los papelitos picados. Acá también. Y ahora quisiera hablar, finalmente, de esta obra, que en realidad es parte de una serie. Esta es una foto que se llama La Revolución Silenciosa hacia el Timor Day. Y esta foto es una cita
a esta foto, pintada por un pintor anónimo conocido como el Maestro de Calamarca. Actualmente esta pintura está en el Museo Nacional de Arte de La Paz, pero estuvo mucho tiempo, digamos, durante el mayor tiempo de su vida, digamos, en una iglesia, en un poblado pequeñito llamado Calamarca, en el altiplano boliviano. Pues bien, un concepto que es importante para entender esta serie de obras, que es la transcodificación. Transcodificación es recodificar algo que ya existe. Entonces los modos del recodificar aquí son 4. Lo primero, digamos, es juntar el nombre del ángel apócrifo, ¿ya? Porque además todos estos ángeles eran apócrifos. O sea, en los Andes empezaron a purular, con tal de, digamos, de evangelizar una serie de nombres de ángeles que no salen en la Biblia, que salen algunos en textos apócrifos, es decir, prohibidos por la iglesia, y otros que en realidad no salen en ninguna parte. Entonces, la primera operación era juntar las palabras la revolución silenciosa y el nombre de este ángel. La segunda consistía, bueno, en algo bastante obvio, digamos, cambiar la materialidad pictórica por la materialidad fotográfica. La tercera consistía en cambiar estas flores ornamentales que rodean a estos señores, digamos, por animales, por taxidermia. Taxidermias que se encontraban rotas todas además, que se encontraban en las bodegas del Museo Nacional de Historia Natural, que está en la Quinta Normal, esperando ser restaurado. Ahora creo que están restaurados, o los vi restaurados hace bastantes años ya, a lo mejor están rotos de nuevo, no lo sé. Y finalmente, la otra operación era que yo me di cuenta que todos tenían la misma cara. ¿Se fijan? Todos tenían idéntica cara. ¿Se fijan acá? Todos tienen la misma cara. Lo único que los distingue es el nombre y la virtud, digamos, o el atributo. Timor Dei, por ejemplo, temor de Dios, Lumen Dei, luz de Dios, lo que sea. Y aquí tenemos, perdón, se me fue, el último elemento transcodificador, que era sustituir el arcabuz original, es decir, ¿ya? Por objetos asociables a la estetización de la herramienta como armamento, cuestión que fue bastante importante para todas las estéticas de las revoluciones, desde la Revolución Francesa, digamos, hasta la Revolución Rusa, digamos, pasando por la española. Ahí vemos este cartel, ¿no? Donde dice, bueno, tanto vale una hoz como un fusil, tanto un arado como una ametralladora. La Revolución Silenciosa, hay que decirlo, es un libro escrito por Joaquín Lavín, en el año 1988, y es un libro apologético, digamos, que trata de presentar de manera más o menos decente lo que fueron las reformas políticas macroestructurales que se hicieron durante la dictadura. Bien, tenemos entonces esos 4 modos del transcodificar, pero esos 4 modos nos van a permitir empezar a identificar singularidades. Fíjense, por ejemplo, en este caso, tenemos, a ver, voy a volver a mostrar, a rematar lo que dije. Acá, en vez de empuñar un arcabuz, el arcángel empuña un objeto, una especie de estandarte que tiene un rosón rojo en su extremo y una horqueta roja en su otro extremo, y está envuelta por tela militar. Como que se usaron una hoja y un martillo, me pareció demasiado grosero. Además, habían demasiados voces y martillos dando vueltas en ese momento, para contribuir con otra más, digamos. Entonces usé algo parecido, digamos, una pequeña metonimia, por así decirlo. Bueno, acá le puse un M16, que es el fusil estándar, o fue mucho tiempo el fusil estándar del ejército norteamericano, pero también empecé a darme cuenta que habían otras asociaciones, como por ejemplo lo alegórico de esta pintura religiosa. Fíjense que acá se usa un cerdo para aludir al pecado capital de la gula. Pues bien, acá también tenemos a un cerdito que por Instagram, por cosas de Instagram no se ve, pero que está bajo la rodilla del arcángel, sobre la cabeza, y hay un chanchito. Se pueden meter a mi página web después y verificar que digo la verdad, digamos. En este caso, por ejemplo, tenemos al pavo real, aquí descabezado como alegoría de la soberbia, por ejemplo. También lo seguía el arcángel acá, pero la cara es la misma que el otro. Si se fijan, la cara es siempre la misma. Quise mantener siempre esa misma cara, que además
en el original presentaba una cuestión muy interesante, que era una ambigüedad etaria y de género, es decir, no eran ni adultos ni niños, y tampoco no eran ni hombres ni mujeres, estas especies de máquinas celestes armadas por Dios. ¿Ya? Lo vemos aquí, que la cara se mantiene, vemos aquí que la cara se mantiene, pero vemos que el cuerpo cambia. ¿Y por qué cambia el cuerpo? El cuerpo cambia porque resulta que al ser estas pinturas, digamos, producidas por artesanos y no por artistas como los entendemos actualmente, se producían numerosas deformaciones, digamos, lo que un académico de la época llamaría una deficiencia técnica. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo puedo yo replicar esta deficiencia técnica? ¿Cómo puedo deformar un brazo a tal grado sin quebrarle el brazo al modelo? Construyendo un muñeco. Entonces construí este muñeco que tiene una articulación aquí, lo cual permite torcer, digamos, y retorcerle el brazo de una manera que no puedo con un humano, ¿ya? Finalmente, también está este caso, que es un arcángel de raza africana y que lo que hace es citar la pintura de castas, que fue una pintura que se practicó mucho durante la colonia y que buscaba representar las distintas mezclas raciales que se iban generando, digamos, con la llegada de los españoles, con la llegada de los esclavos africanos y con el mestizaje que se daba, digamos, por lo menos en el mundo latinoamericano, más que en el mundo anglosajón, por cierto. Y entonces, bueno, hice este arcángel negro afroamericano, perdón, y lo instalé ahí, en ese diorama, digamos, donde está con dos aymaras, muy bien acompañado por dos aymaras. Ya lo último que digo es que, bueno, es evidentemente un símbolo de la conquista el arcángel, y tengo una imagen por aquí que es muy explícita, que muestra al arcángel Miguel debajo del barquito de Magallanes, me parece que es el caso. Y en Miguel, en este Miguel y también en este Miguel, nuevamente nos encontramos con esta mezcla de objetos, digamos. Esta vez ya tenemos la unión entre el cristianismo y el socialismo, por así decirlo, expresado en esa horqueta. Entonces uno piensa en la teología de la liberación de Ernesto Cardenal, por ejemplo. Tenemos elementos también que tienen que ver con los modos vernáculos de representar la pasión, por ejemplo. Los crucifijos en el Perú contienen todos los elementos de la pasión, incluyendo la espada con la cual San Pedro le cortó la oreja al soldado judío que lo fue, digamos, que fue a detener a Cristo. ¿Ya? Entonces tenemos este machete también con esa oreja de maniquí pegada, a su vez pegada a esa cruz que es empuñada como si fuera una espada. Bien, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Yo traté de apretar esta presentación, sabía que iba a tener 45 minutos para hablar y que después venían 15 minutos de preguntas. Por lo tanto, las preguntas podrían empezar ya a aparecer. Porque ya he mostrado lo que podía mostrar. Yo tengo una página, www.demianchoff.cl, donde pueden ver más trabajos míos. Pero son, digamos, no son presentables en una hora, digamos, no son presentables en una hora con un mínimo de esencia, creo, digamos. Acá atrás tenemos a uno de la serie Los Coros Menores, a un rey moreno, tomado esto en la ciudad del Alto, en Bolivia, en un vertedero. Y eso. Así que, bueno, ¿cómo consiguió los animales? Buena pregunta. Ya, voy a responder esa pregunta. Mire, yo el año 2001 era alumno del Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile, y al Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile se le ocurrió organizar un ciclo de exposiciones para mi generación, en donde un profesor exponía con dos alumnos. Entonces a mí me tocó exponer con Luis Guerra y Gonzalo Díaz. Y yo había hecho una obra antes que había llegado a una Bienal del Mercosur, que eran animales pequeñitos, cocodrilos básicamente, iguanas,
caimanes, todavía tengo uno de esos caimanes, pirañas, cosas chiquititas, tortugas, que llevaban armamento. Tenían, por ejemplo, no sé, pues había un cocodrilo que tenía un mortero amarrado a la espalda con alambre. Había otro, una iguana que tenía una especie de pistola serrucho amarrada a la espalda también. Eh, y así, había una tortuga que tenía una molotov pequeñita hecha con una botellita de pisco, estas chiquititas que vendían antes, etcétera. Y cuando llegó esta exposición, yo como que me asusté un poco, pues. Entonces fui al Museo de Historia Natural a preguntar si me podían arrendar algunos animales. Porque un amigo mío, me había dicho que a veces se arrendaban para obras de teatro. ¿Ya? Entonces, bueno, yo fui y pregunté, di bote como pelota de básquetbol por todo el museo, digamos, me peloteaban por un lado, para otro. Eh, y finalmente di con un señor que se llamaba Harold Krusell. Y el señor Harold Krusell era un señor que había estudiado escultura en la Universidad de Chile y estaba dedicado en el Museo de Historia Natural a hacer esculturas, por ejemplo, de animales de los que no se puede, de los cuales no se puede tener otro tipo de representación. Por ejemplo, un caballo prehistórico que es del porte de un pudú o de un, qué sé yo, de un pitbull, digamos, ¿no? Entonces llegué a la oficina de Harold y Harold de repente le conté, le relaté mi drama. Yo estaba bastante angustiado, faltaba poco para exponer y no conseguía los malditos animales. Entonces, bueno, me dijo, ¿sabéis que ahora tengo? Espérate un poco. Y me abrió una puerta y me encuentro con un montón de gorilas, peces espada, orangutanes, tapires, pumas, tortugas, pero tortugas, digamos, de Galápagos. Digamos. Y entonces dije, este es el fondo para estas fotos que ya quería hacer y había pedido un fondar que también me lo había ganado, que era para hacer estas citas de la pintura virreinal de ángeles y arcángeles apócrifos, pero no tenía fondo, po, no tenía fondo. Y dije, este es el fondo, este es el fondo. Entonces lo hice ahí. Tuve que hacer todo un trabajo de producción, de reproducir los trajes tal cual. Si se fijan, por ejemplo, este traje, mírenlo bien, y la pose también, pero sobre todo el traje, mírenlo bien, es este traje, ¿fijan? Bueno, para eso trabajé con una modista, Corina Valle. Eh, la escena la armé yo y la toma la hizo Jorge Brandmeier de esa serie. Esas tomas las hizo Jorge Brandmeier, que es un fotógrafo chileno, bueno, muy bueno. Eh, y así eh, conseguí yo, digamos, esa foto. Eh, ya, hay otra pregunta. Una vez dijiste que la gente se quedaba con lo visual de la máquina Cóndor y recuerdo dijiste que la gente debía esforzarse en entender la obra. ¿Qué piensas ahora? Pucha, eh, yo pienso que a veces es interesante y muy inquietante, digamos, que tú veas que algo funciona, no sepas cómo diablos funciona, pero que funciona de un modo lógico, digamos, que no es un mero ejercicio surrealista de andar tirando dados y produciendo combinaciones, porque sí, digamos. Eh, por lo tanto, en ese sentido, creo que, claro, que en el primer caso, el del 2016, había todavía demasiado azar y por eso lo remedié. Y lo remedié acá. Y lo voy a remediar todavía más porque ya no voy a usar más palabras claves, sino que simplemente voy a ir al periódico, voy a bajarme todo el texto, voy a separar las palabras, las stopwords, las palabras vacías de todo el resto y todo el resto lo voy a analizar. Y ahí sí que voy a tener una buena fotografía o infografía, mejor dicho, de lo que está pasando en el momento. Eh, Esta pregunta me la hizo Isidora, alumna mía, le quiero mandar un saludo. Eh, bueno, sí, yo creo que claro, que el trabajo obviamente un cariz especial ahora, porque estamos todos encerrados, digamos, y conectados
por internet, básicamente, sea por un teléfono, un tablet, un computador, lo que sea, obviamente agarra más fuerza, pues, agarra más fuerza. Pero sobre todo agarra fuerza, y creo que es interesante pensarlo en relación a la práctica de cruzar datos, que quizás en ese momento, 2006, perdón, no era tan, digamos, groseramente explícita como ahora. Ahora sabemos que cruzan todos nuestros datos, digamos. Ahora vamos al... Yo la última vez que fui al Jumbo, pagué con mi tarjeta del Banco de Chile y me metí a YouTube y me llegó un aviso de cerveza Sol, que era exactamente lo que yo había comprado. Eso ya está naturalizado, eso ya pan de cada día, digamos. Pero en ese momento no lo era. Entonces, en ese sentido creo que tiene algún valor. Eh, Eso. Perdón. Arte Eloísa Díaz, repite una pregunta, a ver, lo voy a buscar. O si, ¿y qué proyecto a futuro ha hablado? Ah, ya, Hechizas. Bueno, Hechizas es un proyecto, sí, porque decía, es una exposición que iba a tener lugar este año en el MAC del Parque Forestal, pero que se tuvo que postergar justamente un año entero. Se va a inaugurar en el tercer periodo del 2021, y ahí yo voy a trabajar con armamento hechizo que he estado, gracias a la Dirección de Comunicaciones de Gendarmería, he estado recolectando armas hechizas, digamos, que se incautan en penales, digamos. Voy a trabajar con eso, voy a trabajar con un videoensayo sobre eso y también voy a trabajar con una aplicación que va a publicitar mi geolocalización en tiempo real, en todo momento, mientras dure la exposición. Eso sería hechizas, digamos. Pero no quiero adelantar tanto porque en una de esas cuestiones, quién sabe, digamos. Eh, a ver, otra pregunta. Que sea sorpresa. Capitán Dinamita, sí. Y qué buena pregunta. ¿Usaría yo nuevamente el espacio público para una obra? Yo creo que en principio sí, pues, pero no podemos... Ah, sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, siempre me he preguntado cómo sería un gran mural de esos estoques en una estación de metro, por ejemplo. Sí, claro que sí. Porque dicen mucho de la sociedad en que estamos, esos estoques. Bueno, vamos ya. Bien, la plataforma. Eso depende, he usado todo tipo. Yo trabajo con programadores, entonces eso depende En realidad depende del caso. Por ejemplo, para la última versión se programó en Python, y, y las conexiones a las teles se hicieron por Arduino. Pero para la versión primera, para esta, aquí con Roberto Larraível, que será el nombre del señor, se diseñó esta tarjeta especial, digamos, esta tarjeta multiplexora que contenía 12 tarjetas de video cada una, que convertían la señal digital en análoga. Estamos hablando del año 2006, digamos, no existían las cosas que hay ahora. Entonces,
Dicen mucho en el sentido de la asimetría que hay en la sociedad, digamos. A mí me parece interesante como un ejercicio, sobre todo si uno va a poner, digamos, las tecnologías de la vigilancia, que son súper sofisticadas, digamos, y que hemos visto sofisticándose además a velocidades bueno, abismales en el contexto de la pandemia y también en un estado totalitario como China, donde eso es posible, eh, y comparamos todo esa especie de leviatán tecnológico, digamos, por un arma hechiza fabricada en la clandestinidad, obviamente que hay una simetría tecnológica que refleja una simetría de poder también y refleja una serie de cosas más, digamos. Eh, yo, no, yo hago todo el diseño lógico íntegramente y en ocasiones, y una vez ocurrió eso, me surgió una solución en conjunto con con un programador que fue Daniel Tirado, eso fue el año 2016 para la versión 4.0, digamos. Eh, la aguja de la máquina de coser fue re simple porque era una máquina de coser que tenía botones. Entonces lo que yo hice fue conectar, o sea, lo que hicimos con dos eléctricos fue conectar un cable a cada botón, digamos. Entonces le enviábamos una señal mediante ese cable. Si tenía que escribir Armando, bueno, enviábamos a la A, a la R, a la M y así sucesivamente, digamos. Bastante artesa. Déjame ver si. Déjame ver si eso se puede ver por ahí. Eh, chin chin. Pucha, no, a ver, desde acá. No. Bueno, al otro lado hay un teclado con botones. Y ese teclado con botones, en cada botón hay un cable que se conecta con lo que está sobre los monitores. Y eso envía las señales, digamos, a los botones que tienen que ser para que, digamos, se borde la palabra que se debe bordar. Sí, yo trabajo en equipo, por supuesto que trabajo en equipo. Yo en ese sentido rescato a un artista que se llama Sol Lewitt. Sol Lewitt que básicamente su obra consistía en elaborar instrucciones bastante bien sofisticadas, digamos. Y rescato también a Marcel Duchamp, digamos, que como que liberó un poco al arte, al decir ready made, de ser una cosa exclusiva y excluyentemente ligada a lo físico, a la manualidad y a una serie de cuestiones que están muy bien, digamos, para quien las quiera ejercer, pero que también limitan. Y sobre todo, digamos, y lo que es innegable es que Duchamp nos abrió el abanico de recursos de una manera, pero feroz, digamos, feroz, feroz. Yo creo que es una de las mayores, quizás la mayor revolución desde el Renacimiento que ha habido en el arte, el ready-made de Marcel Duchamp, digamos. Um, ¿Qué más? Allí me pidió una. A ver cuánto tiempo. Ay, no me queda nada de tiempo. Ya, pucha, alguien me pidió, quiere unirse al video, pero me quedan 3 minutos. Sí, la crisis de los metarrelatos entra en un absoluto, o sea, cuando ya empiezan a aparecer post-verdades, post-política, post-naturaleza, ¿qué más? No se me ocurre, post-modernidad, digamos, es porque ese relato que se llama modernidad, obviamente, está, digamos, no está siendo demasiado eficiente para describir lo real, de todas maneras, sí. Alguien dice post-contemporáneo, incluso, claro, aunque eso es lógicamente bueno, tengo que ir cerrando, me dicen, y quiero invitar al próximo live en que va a estar presente un artista muy interesante que se llama Andrea Wolf, que se va a conectar desde Nueva York, a propósito de lo que estamos hablando, de redes planetarias informatizadas. Y también les recuerdo que se sorteará este libro que se llama Según el Arte y que cubre 26 años de apoyo sostenido de CCU a las artes visuales de Chile.
Abrazo también al señor Boñi, por supuesto, como no. Eh, falta. Ya, gracias Andrés, que también te mando un abrazo. Eso. Gracias Antonia también, tanto tiempo. Así que ya me voy despidiendo.